¿qué es una autopsia? ¿Cuándo se realiza? ¿Por qué no se realiza? Porque no a todos se realiza una autopsia. De la guerra de las galaxias, de Darth Vader. Entonces yo sentía que me faltaba el oxígeno y lo que me salía de cada rato a respirar el aire del exterior. No quería hacer un asesinato, pero sí se complicó. Y luego para tratar de borrar las huellas, la gente hace cosas. Y hay un mito popular que dice que los cuerpos que no lo reclaman, los familiares, los ceden a las universidades para que los estudiantes de medicina practiquen en los cuerpos. ¿Es verdad o es mentira? Bienvenidos al podcast Tu Médico Te Explica. Hoy abordamos un tema poco común, pero profundamente importante: el rol del médico forense en la sociedad. ¿Qué información puede revelar un cuerpo? ¿Cómo se determina la causa de muerte? ¿Qué se siente trabajar diariamente con la muerte desde una perspectiva médica, científica y humana? Nuestra invitada es una profesional con años de experiencia en medicina legal, quien nos acompañará no solo con su conocimiento técnico, sino también con las realidades emocionales y éticas de su labor. Este capítulo busca informar, generar conciencia y ofrecer una mirada clara y directa sobre una profesión esencial en el sistema de justicia y salud pública. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias, doctora Gabriela Narváez, por aceptar nuestra invitación a este podcast. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. De igual manera, gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un honor poder compartir prácticamente el sustento de mi trabajo, que es la medicina forense, pues basada en herramientas técnicas y científicas. Excelente, doctora. Bueno, antes de sumergirnos en el tema, me gustaría que nos dé un poco más, cuéntanos un poco más de quién es usted, cuál es el objetivo principal de su profesión como tal. Prácticamente estamos en el medio del derecho y de la medicina. Nosotros somos considerados, la palabra es peritos, porque somos expertos. Los peritos no solamente son en medicina forense, pero para poder ejercerlo, nosotros tenemos que acreditarnos legalmente como peritos y de esta manera traducimos las situaciones médicas, las situaciones que literal son vistas con ojos de, digámoslo, a través de profesionales de la salud y convertirlas en palabras que sean entendibles para que el profesional de la justicia pueda determinar si hubo o no hubo un delito o si se cometió o no un hecho. Entonces, nuestro papel es auxiliar para las ciencias jurídicas, pero nosotros también estamos pues para documentar hechos que sucedieron en un determinado momento. Un poquito nos olvidamos de la clínica, por así decirlo, aunque también dentro de todas las funciones del médico forense está la revisión de historias clínicas en determinados delitos, como es la presunta mala praxis en casos de lesiones. Ok. ¿Y qué la llevó a escoger esta profesión? ¿Qué la llevó a ser médico forense? Desde pequeñita dijo, yo quiero ser médico forense. ¿O desde qué momento en su carrera empezó con este tema de esta carrera un poco controversial también? Bueno, no fue como un amor a primera vista. Pasaron muchos años, yo creo, que de conocer todas las especialidades médicas en el pregrado. Y finalmente, pues, fue un doctor, yo he mencionado antes su nombre, el doctor Marlon Oviedo, quien nos dio clases de medicina legal en 10º semestre, y para mí fue quien marcó la manera de enseñar y la manera de mostrarnos algo tan, a veces tan lúgubre, tan disfuncional como lo es la muerte y sus casos asociados, de una forma tan práctica y tan entretenida que a mí me acabó cautivando, y cuando hubo la oportunidad de ingresar en el posgrado, yo la aproveché y pude acceder de nuevo en la Universidad Central. O sea, prácticamente un docente fue la inspiración para que usted tome este camino, esta especialización. Sí, ¿ya? Prácticamente él. Cuando uno habla de un médico forense, de una se le viene a la mente una autopsia. Cuéntenos, doc, de pronto, ¿qué es una autopsia? ¿Cuándo se realiza? ¿Por qué no se realiza? Porque no a todos se realiza una autopsia. Entiendo que a ciertos cadáveres se les hace y a otros no.
Cuéntanos qué es una autopsia y a quién se le realiza y a quién no se le realiza una autopsia. Bueno, el término autopsia es como controvertido, porque el correcto sería necropsia. Pero ya para la práctica, auto significa uno mismo y opsia es observar. Entonces no cuadraría mucho en autopsia, observarse uno mismo. Pero ya se ha monopolizado, se ha popularizado y podemos hablar de un sinónimo entre necropsia y entre autopsia. Entonces lo que nosotros hacemos es obedecer órdenes, porque nos tiene que designar a alguien más realizar en casos en los cuales sea necesario realizar una investigación y casos en los que sea protocolario. Por ejemplo, ¿cuáles son necesarios hacer una investigación? Casos de muertes violentas, por ejemplo, asesinatos, casos de homicidios, que no es lo mismo asesinato que homicidio, casos de accidentes de tránsito, casos nosotros tenemos de muertes sospechosas o de personas desaparecidas, algo que se necesite, como ya dije, una investigación que avance. Y también en casos misceláneos, por ejemplo, muertos encontrados en centros de privación de libertad, en centros donde están adultos mayores, en centros infantiles, o sea, muertes que nos vayan a ocasionar algún conflicto, si es que se la deja ahí. Entonces la autoridad ya considera y nos autoriza o nos dispone para que hagamos. Y además, otro tipo de muerte que es protocolaria es, por ejemplo, la muerte de un político, de un funcionario como el presidente de la República. Ahí sería necesario, así sea una muerte natural, realizarle la autopsia. O sea, ese sería por el cargo que ellos ocupan y por Sí. de pronto la posibilidad de que alguien intente asesinarlos, me imagino, por el cargo. Sí, es por el riesgo político. Ajá. Okay. Me dice que homicidio y asesinato no es lo mismo. No. ¿Cuál sería la diferencia o cuál es la diferencia? El asesinato ya es planeado. En cambio, un homicidio puede ser resultado de múltiples acciones que no preveyeron ese fin. Un ejemplo, el suceso de tránsito. Cuando nosotros tenemos un muerto por tránsito, si es que hay a quien culpar, sería el delito, un homicidio culposo por suceso de tránsito. Ya. Y el asesinato es porque yo quiero asesinar a alguien. Sí, y en nuestra ley está contemplado, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en 2 artículos distintos. Entonces, homicidio incluso nosotros tenemos culposo por mala práctica profesional, homicidio por delito preterintencional, o sea, existen varias palabras para definir cómo es un homicidio, o sea, una muerte que no se pensó causarla y que finalmente acabó. Okay. En cambio, es asesinato, y tiene muchas condiciones, o sea, asesinato si es que elijo un despoblado, si es que elijo una persona con vulnerabilidad, si es que planeo, o sea, una forma que le cause dolor, cause, o sea, daño, o sea, es diferente. Ok. ¿Cuánto puede demorar una autopsia y por qué algunos cuerpos se demoran más en entregarlos a los familiares? He visto casos que se demoran de un día para el otro o en otros casos solo son horas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se demoran unos más y otros menos? El tiempo de duración de una autopsia más o menos va como desde 1 hora hasta 4 horas. O sea, lo correcto sí sería... En términos, digamos, de libro, realizarle con toma de muestras y con una disección completa, extrayendo los órganos en bloque y haciendo algunas técnicas más específicas, se demoraría ese tiempo. Pero nosotros en nuestra realidad y también por la falta de personal, tratamos de demorarnos de entre 1 hora y media a 2 horas, dependiendo del caso. Por ejemplo, en casos de muertes naturales, que a veces son muertes súbitas y se les realiza el procedimiento para establecer qué fue la causa de muerte porque no se tiene el conocimiento si fue una muerte violenta o no. Yo considero que a veces es más sencillo cuando ya se mira, yo que sé, un caso de peritonitis, ya se mira el apéndice que fue la causa y ya los órganos están comprometidos y a nivel de cráneo no hubo nada o no nos hace sospechar nada más. Entonces es como que ya, en 1 hora puede ser. Pero si tenemos, por ejemplo, un asesinato, un sicariato por arma de fuego,
entonces ya se complica por la trayectoria de los proyectiles. Entonces siempre para mí es como que las autopsias que más se demoran. Y sí nos hemos demorado hasta 3 horas. Y a veces que ya es un poquito tarde, o a veces que tenemos que estar pendientes en otras cosas, en la extracción de los elementos balísticos y de la cadena de custodia de resguardar. Entonces el tiempo como que ahí se hace más corto. Se demora más. Y de los cuerpos que se demoran más en entregar, pues por lo generalmente son cosas ya netamente administrativas, porque nosotros no tenemos, como decir, un tiempo que le tenemos al cadáver. Nosotros inmediatamente acabamos el procedimiento y ya le pueden retirar, simplemente con eso. Ajá. O sea, prácticamente depende de cómo murió la persona, como para que la autopsia se demore. Y de los familiares, porque hay familiares que agilitan todo, que ya quieren llevárselo rápido, y hay otros familiares que se demoran, toman su tiempo. Entonces, claro, eso pasa en los extranjeros por lo general. Mi doc, hablemos de la primera autopsia que usted realizó. ¿Cómo fue eso? ¿Sintió miedo? ¿Sintió fascinación? ¿Qué sentimientos se le vinieron a su cabeza? O sea, sí fue complejo, porque yo no estaba acostumbrada, digámoslo así, a utilizar mucho tiempo el respirador. O sea, como estudiante siempre había tenido mascarilla doble, triple, cuádruple, pero nunca un respirador. Y los respiradores se hicieron populares en la pandemia. Entonces para mí era como atrapante el hecho de estar como respirando. Me acordaba de la Guerra de las Galaxias de Darth Vader. Entonces yo sentía que me faltaba el oxígeno y lo que me salía de cada rato a respirar el aire del exterior. Pero, y sin embargo, y también fue un herido por arma de fuego, así que también tuvimos que pasar mucho tiempo ahí haciendo los recorridos. Y sí, para mí fue como un poco abrumador. Pero luego ya, a la siguiente vez ya me resultó más familiar, ya la siguiente vez también. Y fue el adaptarme al equipo de protección, porque eso es lo más importante en nuestros trabajos, así que tienen un riesgo biológico tan alto. Tener el equipo de protección adecuado. Así es. De pronto, ¿cuál ha sido el caso más difícil que usted ha tenido? ¿O le recuerda más a otro caso que a su primera autopsia? No, yo creo que se han ido como acomplejando, no, ¿cómo sería la palabra? Complicándose más entre caso y caso. Es como que también la maldad se vuelve creativa. O sea, uno ya identifica que la gente observa, que la gente investiga también cuestiones. Entonces sabe que de pronto a veces sí, ¿no? O sea, no fue el delito, no quería hacer un asesinato, pero sí se complicó. Y luego, para tratar de borrar las huellas, la gente hace cosas. Entonces yo pienso que principalmente por eso los casos a veces se extienden mucho en tiempo. Y para mí un caso complicado fue, sí, o sea, casos de femicidio. Es como más álgico, porque aparte de que a veces también hay la muerte de las dos personas, la mujer está embarazada, o a veces hay femicidio, suicidio. Entonces para mí sí es como que uno se refleja también ahí en esa muerte de la mujer, y como que sí afecta, porque es como que la destrucción de un hogar. Entonces, y hay muchos elementos. Nosotros tenemos un protocolo que es solamente para la realización de autopsias para femicidio, y es un protocolo más complicado que lo que se utilizaría en un asesinato. Hay que tomar muestras de todo y elaborar, o sea, tratar de cuadrar con todos los equipos que vienen antes que nosotros, que viene siendo la policía, DINASED, que es parte de la policía criminalística. Entonces, con todos ellos tratar de armar la misma historia y tratar de al mismo tiempo, o sea, sacar las conclusiones y acabar, pues, de nuestra parte con la causa de muerte, para entregarle ya a la autoridad el caso listo en las manos para que pueda poner como en resguardo policial a un posible responsable. Porque lo que siempre la gente busca en estos casos es como que se atrape al culpable. O sea, la causa de muerte ya, o sea, ya está. Pero siempre es como que la justicia, ¿dónde está el responsable y qué es el odio? O sea, cuando una persona mata por odio, por misoginia, que es el término, hay varias formas de violencia. O sea, una persona se encuentra a veces con 35 puñaladas, ¿no? O sea, a veces se encuentra con
con tortura, o sea, con manos amarradas y a la vez con estrangulación y a la vez con golpes. O sea, siempre se va a encontrar más de una forma de violencia y eso es textual. O sea, y en los casos que yo le refiero, que son estos dos, y de chicas jóvenes embarazadas, o sea, demasiada violencia aplicada. O sea, ya una forma de violencia hubiese sido para la causa de muerte, pero ¿para qué tanta? Eso es lo complicado. Ya, ok, Doc. Y hay un mito popular que dice que los cuerpos que no lo reclaman, los familiares, los ceden a las universidades para que los estudiantes de medicina practiquen en los cuerpos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Y qué pasa con los cuerpos que no lo reclaman los familiares? Por ejemplo, nosotros cuando estábamos estudiando sí teníamos, ese mito era verdad, pero porque no había, como decir en la ley, una normativa rajatabla que regule este tipo de prácticas docentes o didácticas y estudiantiles, pero ahora ya no se puede, porque todos los cuerpos que no son reconocidos tienen que ser inhumados, es decir, tienen que ser enterrados. En el cementerio se dispone de sitios apropiados en donde están los cuerpos de NN. Entonces nuestro protocolo es, si es que ya no se reconoce el cuerpo en el transcurso de unas 48 horas, o bueno, en nuestra práctica de la autopsia, si es que no está reconocido, lo que hacemos es hacerle la autopsia si no haya familiares y le tomamos una muestra en papel FTA. Entonces una muestra de sangre es la adecuada. En cualquier muestra que nos encontremos, porque el cadáver sí tiene mucha sangre, entonces le tomamos conforme la técnica para que sea después reconocido ese ADN y cotejado con cualquier base de datos. Entonces a veces sí hay bases de datos ya establecidas en nuestro país en un sistema que ha tomado de las personas privadas de libertad, de las víctimas, o sea, sí tenemos algo con qué cotejar. Entonces, primerito, se compara con eso y si es que ya no, o sea, se deja ahí esperando que alguien alguna vez asome y pregunte, lo cual sí ha pasado con casos, no me ha tocado a mí, pero igual he sabido de casos de NNs que luego se los vuelve a desenterrar para que ya la familia sepa que, bueno, se le haga el análisis y la familia sepa si eso no es el occiso que ellos buscaban. Y sí, se ha habido. O sea, negado que se van a las universidades y no estudian en los cuerpos. No, negado. Así salgan noticias en Facebook, eso pasa en Estados Unidos. No, pero antes sí sucedía. Eso sí era verdad. Entonces nosotros teníamos cadáveres. Bueno, alguna vez supe la triste historia de una compañera que lastimosamente su madre falleció, pero ella no la enterró, sino la llevó a cremar. Y dicen que luego, como ella empezó a estudiar medicina, le encontró el cuerpo de la mamá en el laboratorio de patología. Entonces, por eso se viene como que es el mito, ¿no? Y sí fue bastante traumático. No, para totalmente, eso. Pues ya hay fantomas. Doc, ¿cómo podríamos determinar la hora de muerte de una persona? O sea, nosotros nos vamos básicamente a los fenómenos cadavéricos. Entonces tenemos fenómenos cadavéricos tempranos que nos avisan ciertas constantes vitales. Uno de ellos es el enfriamiento, tenemos el rigor mortis, la formación de las livideces o livor mortis y en ocasiones también la fauna cadavérica. Entonces nosotros en el primer signo, que es el enfriamiento, tenemos que saber que cada hora se pierde 1 grado centígrado aproximadamente. O sea, entre más frío, más tiempo ha pasado. O sea, todo lo que está en la temperatura del ambiente trata de ponerse a esa temperatura. Okay. Entonces el cuerpo va a estar, por ejemplo, si aquí manejamos 10 grados centígrados, el cuerpo se va a poner a 10 grados centígrados. Ajá, y eso evita también que se descomponga muy rápido aquí en Tulcán. Entonces nosotros ya tenemos como que una estimación también de dónde estuvo el cuerpo y relacionándolo, ¿no? con todo lo demás, porque el siguiente signo que le explicaba es también el hecho del rigor mortis, de la rigidez. Ajá. Tiesos. Porque tenemos horarios en los cuales nosotros, bueno, son horarios estimados, porque también he visto cadáveres que estamos seguros cuándo fue la hora de muerte, pero no tienen nada de rigidez. Entonces depende mucho de la nutrición, porque la rigidez es una desnaturalización del ATP, de las proteínas. Okay. Entonces hay personas que igual por su forma de muerte tuvieron una enfermedad, los ahogados, o sea, es diferente en cada caso
la rigidez. Pero nosotros establecemos que un cuerpo rígido y frío más o menos tiene como de unas 12 a unas 24 horas. O sea, de un día para el otro, un muerto ya debería estar ya tieso y frío. Sí, y luego ya al siguiente día, completando las 36, 48 horas, ya se vuelve ya flácido de nuevo, porque ya comienzan los procesos de putrefacción. Entonces, y el otro signo, el de las livideces, que nosotros observamos que es la estancación de la sangre en las zonas de declive. Que son las manchitas de sangre que uno puede ver en donde se posa, digamos, el cuerpo. Sí. Entonces nosotros le presionamos para distinguir que si no es una equimosis o no es de pronto un hemangioma o alguna lesión antemortem, para saber si es que estas se quitan. Nosotros le tomamos como modificables y esto es 12 horas, menos de 12 horas de fallecido. Y si es que ya no se quitan, entonces nosotros sabemos que es de 12 horas a 24 horas de fallecido. Y en adelante, y luego ya las livideces ya no se observan como tal, así como moraditas o como violáceas, rojizas, sino se observa ya verde en el proceso de putrefacción. Entonces nosotros analizamos todo eso. Más de 3 días ya comienzan los fenómenos cadavéricos destructores, que ahí sí ya observamos la putrefacción con sus fases, luego observamos el periodo de licuefacción. O sea que en 3 días podemos decir que ya empieza ya a descomponerse el cuerpo. En el mejor de los casos sí, pero hay casos en los que nosotros ya observamos desde el inicio que ya hay una mancha, hay un veteado venoso, dependiendo mucho de las enfermedades. Entonces, o sea, los parámetros nos sirven como para sujetarnos en una estadística, pero nosotros siempre tenemos que particularizar el caso. Ok. Doc, sabemos que emocionalmente es bastante fuerte todos los casos que usted ve a diario, no solamente de las muertes, sino también de violencia sexual, violencia física, violencia intrafamiliar. ¿Cómo maneja la parte emocional en su parte y en sus compañeros también, que también trabajan en lo mismo? ¿Cómo manejar esta parte emocional? ¿Cómo hacen la descarga o qué hacen para poder sobrellevar esta parte en el día a día de su trabajo? Nosotros en parte, o sea, lo hacemos de forma grupal, o sea, hacemos descargas grupales relacionando los casos con el equipo técnico, porque nuestro equipo técnico consta de psicóloga y trabajadora social. Siempre es muy beneficioso hablar sobre el caso, pese que hayan sido casos tan duros, así como un femicidio, es algo muy importante, o sea, pese que duela, hablarlo. Y pues de manera institucional es obligatorio que nuestras autoridades realicen descargas emocionales como parte de los programas de salud ocupacional en los servidores públicos, y no solamente porque nosotros estemos viendo de primera mano, digamos, un cadáver o escuchando la denuncia de una persona por violación, sino que todos los que estamos en el medio, así no seamos, digamos, que atendemos al usuario directamente, seamos intermediarios, yo que sé, estemos hasta en mensajería o escuchando en la audiencia, siendo parte de un testimonio anticipado. O sea, igual la violencia genera estrés, entonces todos en conjunto necesitamos. Y para eso sí se necesita, se aplica el hecho de hacer terapias grupales, descargas, caminatas, ir a hacer algún deporte. O sea, ya de manera personal, o sea, sí. En mi caso, pues utilizo como que el deporte en forma de descarga. Y también eso es el apoyo familiar. Sí. ¿Ya? Doc, que de pronto ha sentido compasión, ha llorado en alguna autopsia de algún caso que le haya marcado así. No, en autopsia no. O sea, tal vez después ya analizando todo y sabiendo cómo se unen las piezas del rompecabezas, es como que uno ya se da cuenta, pero no. Y en el caso de pronto de las personas que saben que han fallecido violentamente, si tuviera a los familiares de frente, ¿qué les diría? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, muy difícil, porque uno no trata como de ser vulnerable o no mostrarse, digamos, falta de profesionalismo entre los familiares. Si es que yo me pusiera a llorar con ellos, o sea, sería vista como que, nos comprende, pero no sabe hacer las cosas. Entonces hay que equilibrarse demasiado, porque hay que mostrar un lado humano y en el hecho de decir, o sea, siento mucho su pérdida,
esto es bien difícil, recién empieza el duelo, va a tener que ser fuerte, pero parte de ese duelo es seguir estos pasos, como para honrar la memoria de su familiar y hacer que se haga justicia. Entonces hay que ponerse en los pies de otro, en los zapatos de otros, pero sin embargo nunca dejar de ser, o sea, el profesional, porque uno se tiene hasta incluso la compostura. Hay casos de personas que incluso cuando saben la noticia se caen al suelo, comienzan a querernos agredirnos, o sea, se descontrolan completamente. Entonces hay que estar preparados para eso, pero nunca dejar de ser humanos. Pensaría que una de las partes más difíciles de su trabajo es decirle a los familiares de pronto, si no lo saben, que su familiar ha muerto. ¿Cómo ustedes trabajan esa parte? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo usted en su trabajo le da dice malas noticias? Claro, sí. Puede estar ante un paciente cardíaco. Nosotros prácticamente, o sea, le hacemos sentir cómoda a la persona cuando son de decir noticias difíciles, o sea, tratamos, primero, o sea, las personas ya vienen preparadas a lo peor. Nadie sano y sin problemas ve a un médico forense. Entonces, las personas saben que las cosas no andan bien. Pero sin embargo, el hecho de decir ya es distinto. El hecho de decirle a una madre que viene angustiada, sí, a su niña la violaron, es yo creo que uno de los shocks más grandes que puede haber. Entonces, hay que ser directos, sí. Hay que ser directos, hay que tratar de ser empáticos, hay que decir, sí, estamos apoyándole, haciendo bien las cosas, es la mejor manera de dar nuestro apoyo. Y hay que seguir haciendo, o sea, hay que explicar el proceso. O sea, no puedo, ¿qué será? Mentir, engañar, endulzarle la realidad, no. O sea, es parte de esa, no sé, de ese reflejo que la persona va a tener con otras víctimas de violencia. Pero lastimosamente yo tampoco no me puedo poner así en algunas cosas porque no he sido víctima. En otras cosas puedo entenderle porque de pronto tuve un familiar, en otras cosas también pude haber pasado y cosas así. Pero trato con lo que tengo, o sea, con mi historia, a veces sí tengo esa empatía, establecemos con la víctima ahí el rapport que se quiere para que también la víctima se exprese, porque yo digo, a veces sí es difícil decir noticias de muerte, pero es evidente la muerte, o sea, por todo lo que conlleva, pero a veces son más difíciles esas noticias de los vivos. Por ejemplo, sí, le drogaron y le hicieron tal cosa, o sí, tuvo un accidente y tuvo la culpa, o sea, esas cosas son más difíciles, porque la persona va a seguir cargando. Y yo creo que en ese caso, o sea, la noticia más difícil sí es un delito sexual. O sea, como dice el dicho, muerto está. El jodido es el vivo. Ajá, el vivo es el que vive las consecuencias. Ya, de todas las profesiones que tenemos, bueno, yo como médico general me he llevado algunas enseñanzas de pronto de mis pacientes, de pronto de las experiencias que he tenido. ¿Usted qué enseñanzas se puede haber llevado que aplique en su vida desde su profesión? Primero, la vida es corta, hay que tener cuidado, sí, o sea, para mí no estoy en contra de nadie, pero el alcohol hace que trabaje, porque casi todas las cosas que yo veo tienen inmiscuido el alcohol, tránsito, violencia, muertes, ¿no? Entonces sí, para mí es como tener una armonía, un equilibrio y aprender, ¿no? De las personas, aprender a veces sí de las malas experiencias, tener cuidado, sí, es como que nada puede predecir que algo malo pase. O sea, hay casos en los que uno dice, chuta, qué suerte, le pasó cerquita, fue por ahí, o sea, estuvo. Y yo sí creo en lo personal que cuando ya llega la hora de que una persona fallezca, llega la hora, con cualquier cosita. Mira, ¿cuáles podrían ser los errores más comunes que tenga una persona para identificarla como asesino? ¿Cuáles son los que usted dice, siempre cometen este error y por eso se los coge y los podemos detectar como el asesino del caso? O sea, en mi competencia no es tan usual que yo determine esa experticia, pero en todo lo que
se escucha de los casos y se sabe de las investigaciones, yo diría que es el cambio de versión, la mentira. O sea, el hecho que una persona tiene que tener una buena memoria para mentir, para decir lo mismo y mantenerse en lo mismo y seguir con lo mismo. Pero cuando ya hay cambio de versiones, ya comienza uno a sospechar y ahí ya comienza a caerse por lo general lo que son coartadas y todo eso. Sí, por eso dice que las personas mentirosas son las más inteligentes, porque claro, el cerebro trabaja creo que el triple para decir una mentira una y otra vez y sostenerla. Sí, sí hay personas que la verdad a veces hasta salen en las pruebas de ADN, pero siguen en la negación de no, yo no fui, y ya, hasta ahí fue. Uh-huh. Mira, hay algo bastante doloroso y es cuando dentro de su profesión puede haber usted niños, ya sea con violencia sexual, con violencia física, sí, muertes. De pronto, ¿qué casos nos puede comentar que han ocurrido con niños o qué características tienen estos delitos dentro de este grupo etario que tenemos tan sensible nosotros? Claro, para mí la mayor parte de muertes que he visto de niños es por descuido. Por ejemplo, muertes, sucesos de tránsito, porque se le salió el niño a la calle. Las muertes por quemaduras, porque igual pasó algo y no estuvo el padre o la madre ahí a tiempo. O a veces cuando los niños se duermen y se ahogan, que es la muerte súbita del lactante, o bueno, muertes súbitas en niños que se atribuyen de pronto a malas posiciones, pero es como que más raro. Yo lo que más he visto es descuidos. Y pues sí, para mí es muy duro. Uno creo que se refleja por los hijos, entonces es chocante y para mí sí son autopsias difíciles de realizar, porque uno no quiere, uno se imagina, ¿no? Como padre que ya, o sea, su hijito ya falleció y no quiere que ya le toquen. Entonces, o sea, yo trato de ser lo más delicada posible, así me haya tomado más tiempo, yo trato de así no invadir tanto, o sea, hacer el estudio, determinar sí, pero no de una manera como hasta más lentita para más llegar a la causa de muerte. Uh-huh. Mira, sabemos que trabaja en la morgue y no importa la hora, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, sí, dependiendo del caso y la hora que le llamen. ¿Has sentido alguna presencia de pronto en la morgue dependiendo de la hora? No, creo que cada persona tiene una sensibilidad para eso. No, a mí no me ha pasado. O sea, usted no va con la predisposición de que, ay, ahorita se me va a aparecer la niña que siempre se me aparece, o siempre se les aparece a mis compañeros. De pronto se aparece y yo no sé qué sé. Y yo le saludo y sigo. Ya, o sea, tiene que haber una sensibilidad para estas cosas. Sí, yo creo que es predisposición. Sí he escuchado a mi equipo que ellos tienen sus historias, pero a mí no me ha pasado. Algunas veces me han dicho así el mal aire, el quedado, el soroche, el espanto, pero una vez de una exhumación recuerdo que yo sentía así los ojos pesados y sentía como que me dolía todo y la cabeza. Entonces yo dije, me siento mal, definitivamente. Y una persona que tiene más años de vida y que es relacionada a nosotros me dijo, no, eso es mal aire, venga, la fumo. Entonces ya me fumó y me pasó. ¿Ya? Entonces dije, pero claro, fue por ahí estar escarbando en un cadáver que teníamos que hacerlo. Ya. Y aquí se me viene a la mente una historia que también miré en las redes sociales de no era un médico forense, era una tanatóloga que se encargaba de las que se encargan de adecuar a los cuerpos después de la muerte. Después de que son entregados por los médicos forenses, ellos los visten, les maquillan, y la señora tenía ya 10 años de experiencia, y lo que contaba fue que tuvo una experiencia con un muerto de un accidente de tránsito, que él viajaba en una moto. Pero el señor viajaba no con la esposa, sino con la amante. Justo salía del motel y en ese trayecto tuvo el accidente y el señor falleció. Y lo que ella nos contaba, o bueno, contaba en las redes sociales, era que este señor, para vestirlos, ellas tienen la costumbre de hablarles y decirles, bueno, déjese vestir, y ellos se dejan vestir, entre comillas. Y este señor estaba bastante difícil de vestir.
o sea, por las maniobras que ellos hacían y todo, no le permitía que le deje vestir. Y lo que ella comenta es que ella se volteó a la mesa a coger algunos instrumentos. Cuando regresó otra vez a la mesa, se volteó. El señor estaba sentado y le dijo: si no viene mi esposa a vestirme, yo no me dejo vestir. Así que vaya y me trae a mi esposa. Entonces inmediatamente dice que ella perdió el conocimiento, se desmayó y luego los compañeros la encontraron desmayada dentro del donde estaba el muerto. Entonces ella se despertó asustada, les comentó todos los compañeros le quedaban viendo asustados también y dijeron: pues vamos a ver las cámaras, porque había cámaras en el lugar. Entonces fueron a ver las cámaras y se ve a la señora que ella está haciendo su trabajo, se voltea, luego regresa donde estaba la mesa del muerto, pero el muerto siempre estuvo acostado y ella simplemente se queda bloqueada frente a la mesa de él y se desmaya. Y no pasa nada. Entonces ella, en su exasperación, le pide a la esposa que por favor le vaya, porque ella le debe respeto, le debe, bueno, eso del muerto que le pidió. Cuando dice que llega la esposa y el señor como una gelatina. Y dice que la esposa lo empezó a regañar, le empezó a decir: si ve, yo alguna vez me iba a enterar que usted me estaba engañando, si ve lo que le pasó, por si está mal así. Y el señor dice que de alguna u otra forma se le salió una lagrimita del ojo. Pudo haber sido líquidos, pero dice que ella siempre le puso el formol, pero nunca se le había pasado lo que le pasó con el señor. En fin, la esposa lo vistió, se dejó vestir tranquilamente, siempre por ella. Igual para meterlo al cajón, necesitaron que la esposa esté ahí para meterlo al cajón, porque si no, no se dejaba meter. Y ella, después de 10 años de experiencia y después de esta experiencia pues paranormal, digámoslo así, dice que dejó el trabajo. Estuvo alejada del trabajo 2 años y que lo miraba en la casa sentado, lo miraba a donde ella que iba, lo miraba. Hasta que una vez lo había soñado y le había dicho que él ya le había perdonado a la esposa, que la esposa ya lo había perdonado, que él ya estaba en paz y que siga su vida, que él ya no lo va a molestar más. Entonces son historias que, bueno, se pueden presentar dependiendo, como usted dice, Doc, de la sensibilidad que tenga cada persona y las experiencias que uno tenga. Pues la señora tenía 10 años ya y era la primera vez que le pasaba, entonces algo pasó con ese muerto que le tocó ese día, yo creo. Claro, es que yo de alguna manera pienso que toda nuestra energía que nosotros contenemos en vida no se va de una sola vez cuando ya cesan nuestras funciones vitales. Entonces de pronto sí, esta parte energética que todavía nos adecua es como la que a veces suele hacer sentir unas presencias extrañas o cualquier tipo de evento paranormal. Ok, Doc, ya para ir terminando el podcast y haciendo alusión al nombre de este podcast, que es Tu Médico Te Enseña, desde su especialidad, ¿qué le gustaría dejarle de enseñanza hoy al público desde su especialidad como médico forense? Pues que primero, médico forense no es de los muertos netamente. O sea, nosotros creo que tenemos la 10ª parte de nuestro trabajo muertos. Nosotros somos prácticamente forenses porque comparecemos en las audiencias. Forense viene de foro. Y foro es que cada pericia, cada informe, cada trabajo que hagamos lo tenemos que sustentar ante un juez. Porque como le dije en el inicio, nuestro trabajo es ante la justicia. Y pues que hay que tener respeto, tanto para los vivos como para los muertos. Entonces yo creo que pese a que ya no exista un alma en un cuerpo, siempre se debe ser respetuosos, pese a que ya los muertos ya no tengan derecho. Yo sí, no estoy constantemente conversando, pero sí trato pues de en ese momento concentrarme y sí hacer unas preguntas que la verdad más son mentales y de esclarecer, ¿no?, el fondo de la causa de muerte. Y en cambio con los vivos es ese trato en cambio suavecito que hay que tener, porque una víctima lo que más hace es culparse a sí misma. Entonces como tratar de brindar ese brazo de apoyo y no ser el dedo que juzga
en nuestro papel como peritos. La revictimización. Porque luego va a tener todo un proceso para acordarse de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y va, o sea, ya lo va a sufrir. Entonces hay fases, y ahora estaba aprendiendo esto también en un curso, hay fases en las cuales se establece la resiliencia de las víctimas, y nosotros también tenemos que ser empáticos en esa fase que la víctima está, porque son como etapas del duelo, muy similar, así tal vez cambia una variación, pero es casi lo mismo. Entonces sí, uno no sabe cuándo puede ser víctima, cuándo puede estar del otro lado de la moneda, así que hay que siempre tratar así, todo con pinzas y como si uno mismo fuera el que está al frente. Ok, doctora. Bueno, doctora Gabriela Narváez, le queremos dar el agradecimiento por estar aquí, por aceptar esta invitación, también por ser tan comprometida con su trabajo. Muchísimas gracias por de alguna manera ayudar a esas personas que ya no tienen voz, sino que con los signos de su cuerpo, usted ayuda a resolver ese tipo de casos. Gracias por darse el tiempo, por estar aquí en este podcast, y muchas gracias por su tiempo. Gracias de igual manera por la invitación y por haber compartido igual conmigo. Siempre aprendo y estamos en ese camino. Muchas gracias. Bueno, y si este episodio te gustó, suscríbete, compártelo en tus redes, etiquétanos y déjanos en los comentarios las preguntas que tengas para nuestra invitada del día de hoy. Y así nos ayudas a crecer y a poder traer más especialistas para hablar de temas que te interesen. Soy el doctor Jonathan Portillo y esto fue Tu Médico Te Explica. Porque la salud no solo se trata, también se entiende. Y aquí te la explicamos fácil. Hasta un próximo capítulo. Chao, chao.